viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Vamos a seguir hablando de las parábolas del Señor Jesús. Y vamos a empezar en el versículo 1 hasta el versículo 9. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Lo vamos a leer de manera antifonal y luego vamos a estar orando por la palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. El que tiene oídos para oír, oiga. Va a estarle pidiendo el favor al pastor que esté leyendo por esta palabra y por esta enseñanza. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos alabanza, gloria y honra. Y en este momento, Señor, ante ti, clamamos, Señor, que sea tu palabra, oh Dios de los cielos, cumpliendo el propósito para lo cual ha sido enviada desde el cielo. Que en cada corazón, Señor, encuentre un refugio, Señor, un lugar apropiado y cual semilla viva, Señor, sea labrada por tu Santo Espíritu para que produzca ese fruto que tú has determinado, Señor. Estamos ansiosos de escuchar tu palabra, deseosos de recibir tu palabra, pero ante todo necesitados de que tu palabra obre en nuestras vidas, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. Te doy gloria, Señor, y honra y gratitud, Señor, de los cielos, porque en tu propósito has dispuesto en esta mañana que mi esposa traiga el mensaje, Señor, que ella hable solo lo que tu Santo Espíritu le indique, Señor, y que la condición humana, Señor, quede sometida a la presencia y soberanía tuya, Señor. Todos los que estamos presentes aquí, Señor, hijos tuyos, o tal vez no, pero estamos recibiendo tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor de los cielos, que el Todopoderoso, el Dios único y suficiente, nos ama tanto que envía su palabra con un propósito, Señor, que se cumpla ese propósito en nuestras vidas para alabanza de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Usted sabe que el Señor Jesucristo, durante su ministerio, durante su vida pública, decidió enseñar con parábolas para que viendo no vieran y oyendo no oyeran. Porque hay un dicho, yo sé que usted lo ha escuchado: no hay peor sordo que el que no quiere oír, y peor ciego que el que no quiere ver. Ahora vamos a hablar de ese agricultor, porque él les hablando de un agricultor.
¿Por qué él hablaba por parábolas? Porque era la forma de que las personas, no importaban si eran ricas, pobres, habían estudiado la ley o no habían estudiado, entendieran. La parábola del sembrador habla de un agricultor. Un agricultor que salió a sembrar. Ahora ayúdenme. Para sembrar, ¿qué se necesita? Un terreno, una tierra. Y dice mi hermana Matilde, hace así, preparar la tierra. ¿Cómo se prepara la tierra? ¿Quién sabe? Arándola, revolcándola, abonándola y luego surcándola, haciendo como un orden, ¿verdad? Hoy definitivamente todos aquí expertos. Pero el Señor Jesucristo lo que buscaba era, el propósito era comparar. Comparar y decir, el agricultor, el sembrador, ¿quién es? El Señor Jesucristo. La semilla, esa que esparcía, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y el terreno, nosotros. Hay 4 terrenos. El terreno de junto al camino, el que tiene el corazón duro. El terreno con piedras que recibe por poco tiempo, pero luego se apartan. El terreno con espinos, el afán, el dinero los seca. Y el buen terreno, aquel que tiene amor por la palabra, aquel que da buen fruto. Amén. ¿Quién cree que hace parte de ese último terreno? Levante sus manos, yo quiero verlos. Amén. Reciben la palabra y dan buen fruto. Orábamos por estos jóvenes y yo de un tiempo para acá les he pedido a los jóvenes que se me sienten aquí más que allá atrás, porque ellos me dicen, ay pastor, es que llego un poquito tarde, no importa, entra por aquí, quiero verte aquí adelante, quiero verlos, no traían la Biblia, quiero ver que vengan con sus espadas, entonces ya algunos están trayendo la Biblia. Se quedan sentados. Siempre le he dicho al hermanito o a la hermanita que esté dirigiendo aquí que no se clave acá contra la palabra, sino que vea y les pida el favor, invite a los jóvenes, a los niños que se pongan de pie en respeto a la palabra. Es un proceso, pero ha crecido el grupo de jóvenes, ha habido un cambio de maestros y cuando Cristian David Sierra dijo, yo lo quiero asumir, el Señor lo estaba preparando, yo ya le había dicho cerca como de 15, 20 días, el Señor te está hablando. Y cuando hubo ese cambio, dijeron, no vamos más. Él dijo, yo sí, yo voy. Gloria a Dios. ¿Cierto? El joven, el varón, dijo, gloria a Dios. Y lo han apoyado y ya están creciendo el grupo de maestros. El trabajo con los jóvenes no es fácil. Pero no crean que porque ellos vienen aquí y se sientan, ya han tenido un encuentro personal. Tenemos que orar por ellos, para que tengan su encuentro personal, para que ellos sean ese buen terreno, que quieran y tengan amor por la palabra, que quieran recibirla y dar ese buen fruto. Así que nuestras oraciones siempre tienen que estar con ese grupo. Ellos arriba no están entreteniendo a nuestros hijos. No los están entreteniendo ni distrayendo. Ellos los están ministrando. Cuando ellos preparan sus clases, ellos hacen actividades para que ellos puedan estar expuestos a la palabra y poco a poco se vayan enamorando. Pero hay que orar para que ellos tengan ese encuentro personal.
Amén. Hoy vamos a hablar entonces de esos 4 terrenos. Ya nos quedó claro que el sembrador, el Señor Jesucristo, la semilla, la palabra, y los terrenos, las personas. Vamos entonces a ver en el versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron. Vamos a ver ese primer terreno, ese terreno de junto al camino. Junto al camino. Y vamos a ver a qué hace referencia esa palabra. Le voy a pedir el favor al pastor que me ayude a leer Mateo 13, versículo 19. Amén. Verso 19, capítulo 13 de Mateo. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la Escritura: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Amén. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. El diablo. Y arrebata lo que fue sembrado. Vamos a ver algunos ejemplos, cuatro ejemplos de lo que significa ese terreno junto al camino. Primera explicación de ese terreno, junto al camino. El ciego espiritual, con el corazón duro. Uno de los ejemplos de junto al camino es el ciego espiritual, que tiene el corazón duro. Acompáñenme ahí a Mateo 13, del 10 al 15. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo, no vean, y oyendo, no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viniendo veréis y no percibiréis. Y el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El ciego espiritual que tiene el corazón duro no llega a ser salvo. Ven milagros, ven vidas transformadas, esposos, esposas, hijos transformados, conocen testimonios, oyen testimonios, pero tienen el corazón como una roca y no van a ser salvos, porque viendo no ven, oyendo no oyen. Este es un ejemplo del terreno de junto al camino. Por tanto, no entienden,
no entienden, son ciegos espiritualmente. Han cerrado sus ojos a la palabra, no cambian. Y como dice el dicho, no hay peor sordo y ciego que el que no quiere ver ni oír. Hay otro ejemplo de ese terreno de junto al camino. El religioso que defiende su religión por encima de la salvación. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 8. Deuteronomio 5, 8. ¿Qué dice la palabra allí? No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No harás escultura. Prefieren seguir en la religión de sus padres antes que atender lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé si usted conoce este tipo de personas. Ese tipo de personas, yo nací católico, apostólico y romano. Pero es que mira, la palabra nos enseña que no debemos estarle tocando los pies a ese yeso. Ellos no salvan. Que no hay que estar orando por las almas, el purgatorio. ¿Y qué dice? Yo nací en la religión de mis padres y me moriré en la religión de mis padres. ¿Lo dicen? Esos también son ejemplos de ese terreno junto al camino. Que aunque tú le muestres, aunque escuchen, dicen no, rechazan y prefieren quedarse en su religión. Entonces ya llevamos 2 ejemplos de personas de junto al camino. Los ciegos espirituales que tienen un corazón duro, que no quieren ni ver ni oír, porque son ciegos y sordos y no entienden nada. Los religiosos, los que dicen, aquí nací yo y en eso me muero yo. Vamos a ir a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7, versículo 51. Hechos, capítulo 7. Versículo 51 al 60. ¿Me regalan un amén cuando estén allí? Dice la palabra, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad,
le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después fue Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hay personas que les predican, les explican, pero ¿son qué? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Rechazan la palabra, no quieren ser salvos. ¿Saben qué entendió Pablo? Pablo vio y participó de eso, pero tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando va por camino de Damasco y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vino una gran luz y cayó. ¿Y qué pasó? Quedó ciego. Pero él entendió algo que yo quiero que ustedes lo lean a una sola voz, igual el pastor. Romanos 1:18. Él tuvo un encuentro personal. Romanos 1:18. Él entendió algo. Aleluya. Vamos a Romanos, capítulo 1, verso 18. Dice la escritura así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, que está el 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Amén. Dios se ha revelado con la creación, con las cosas del mundo. Y solo aquel que tiene un encuentro personal con Dios se da cuenta que no tienen que hacer todas esas otras cosas, de ir a tocar los yesos, de estar subiendo a Monserrate con maíces arrodillados, sacrificando, sacando sangre, que no tienen que estar pagando los lunes para que oren por las almas, porque dicen que está en el purgatorio. Él entendió que hay que recibir con fe la palabra de Dios y creerla, que no cuesta nada. Entonces, estos que están junto al camino son ciegos espiritualmente, con un corazón duro, son religiosos, prefieren morir en la religión de sus padres antes que aceptar la salvación. Y hay un tercer grupo allí, el tercero, el burlador. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro 3:3. Dice el versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Quién conoce a esas personas burladoras que se burlan del Señor Jesús?
que desafían y dicen, si el Señor Jesús en realidad hubiera venido a la tierra, no permitiría estas guerras y que murieran tantos. ¿Dónde está ese Jesús? ¿Dónde está ese Chuchito? ¿Dónde? Se ríen. Uno ve de pronto en el WhatsApp y hacen burla, ponen gráficos y se ríen. ¿Pero está escrito? Sí. Estamos en los últimos tiempos. Las profecías y las señales se están cumpliendo. ¿Cuáles señales, pastora? No es motivo de esto, pero vaya a Mateo capítulo 24 y usted va a leer ahí y usted me va a decir si no es lo que está pasando. Y dice que en los postreros días habrán burladores que dicen dónde está la promesa de su nacimiento. ¿Dónde está el día en que los padres todas las cosas permanecen? Dejan y desconocen, y no solamente eso, se burlan, hacen mofa, hacen chistes. ¿Los conocen? Yo los conozco. Usan mucho las redes sociales. Eso también es un ejemplo de ese terreno de junto al camino. Y otro grupo, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, el impenitente. El impenitente. Aquellas personas que son del grupo LGTBI, gays, lesbianas, consumidores de droga, pero sobre todo los que tienen la perversión sexual, que usted les habla, les predica, les lleva testimonios, los invita a la iglesia. ¿Y qué dicen? De algo me he de morir. Me moriré en mi ley, en lo que a mí me gusta. Por mi profesión, yo he tenido que en los servicios de urgencias, cuando era médica de urgencias, tratar este tipo de personas. Yo fui médica de urgencias de San Pedro Mendoza, del centro de salud que tiene urgencias ahí. Era médica de la tarde y de la noche y de los fines de semana, y esos eran los pacientes más frecuentes, porque ahí hay muchas casas de moteles, y ellos llegan y usted le va a compartir la palabra. Yo de algo me he de morir, yo me muero en mi ley, déjeme así. El impenitente. Vamos a ir a Juan 3, 18, 19. Juan 3, 18, 19. Prefieren irse al infierno antes que abandonar su pecado. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice la palabra. ¿Estamos allí? Amén. Juan 3, 18, 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y está en condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué le dicen ellos? Prefiero irme al infierno antes que abandonar su pecado. ¿Los conocen? Yo los conozco también.
Entonces estamos hablando de ese terreno de junto al camino, que el pastor nos leyó en Mateo 13, 19. Volvamos a Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 4 ejemplos del terreno de personas que tienen ese terreno de junto al camino. Los que son ciegos espiritualmente, que tienen un corazón duro. Los religiosos, yo nací en la religión de mi padre y en ella moriré. Y yo soy católico, apostólico y romano. Y usted le muestra la salvación, le dice, mira, la palabra de Dios dice que no se hagan ídolos, que entra por acá y sale. Y tú les estás enseñando y les estás predicando. El burlador, aquellos que se burlan de lo que tú le estás diciendo, que hacen chistes. No es sino que se enteran que un pastor cayó en pecado y van y te lo restriegan en la cara. Se burlan. Y el impenitente, el gay, la lesbiana, prefieren irse al infierno antes que abandonar su pecado. 4 ejemplos de ese terreno de junto al camino. Viene el enemigo y como no entendieron nada, les robó y quedaron condenados al lago de fuego. Ahora vamos a hablar del segundo terreno, el terreno pedregoso, el terreno con piedras, que reciben la palabra, pero por poco tiempo y luego se apartan. Yo no sé si usted conoce ese tipo de personas. Usted lo ve, viene y pasa adelante, hace su oración de fe, comienza a asistir, mes 1, 2, 3, 4 y después uno empieza, hermanitos han vuelto a ver al hermanito, al hermanito. Acá lo he visto yo en estos 15, 16 meses que llevamos. Yo he visto algunos hermanos que tienen eso. Y no se trata de que los pastores no los llamen, no les pongan sus mensajes, porque lo hacemos. Se los recomendamos a aquellos que los conocen mejor y los han traído. Yo les digo, ¿dónde está el hermano tal? Ay, pastora, sí, hablé con él, que ha estado enfermo. ¿Dónde está el hermano tal? No, que es que está con mucho trabajo. Bueno, vamos a ver unos ejemplos de esos que son de terreno pedregoso. Acompáñenme a Mateo 13 del 5 y 6. Dice la palabra, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía ¿qué? Porque no tenía y se secó. Entonces reciben la palabra, brotan rapidísimo, pero luego se secan. Ejemplos de este terreno. Pero primero leamos adelante en la explicación. Leamos, pastor, Mateo 13, 20 y 21. Amén. Mateo 13, 20, 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Que dice que no tiene raíz.
sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿No tiene qué? Raíz. Hace muchos años, cuando Dios me permitió conocerlo y hacer la confesión de fe, y luego empezar, en la universidad era difícil, les cuento. Era difícil mantenerse y los jóvenes les gustó una cosa y otra y nosotros buscábamos actividades para que películas cristianas, hacíamos maíz pira, los invitábamos para que ellos pudieran llegar, nos hacíamos yo era de la Facultad de Medicina, pero había de la Facultad de Ingeniería, ¡uy, qué duros! Y los de Filosofía y Letras, más duros. Y hacíamos actividades, hacíamos caminatas, hacíamos, bueno, muchas y diferentes cosas para poderle presentar al Señor Jesucristo a los jóvenes. Pero una de mis oraciones era, Señor, permite que yo tenga raíz, que me rieguen en la iglesia donde esté y yo pueda crecer y dar fruto. Y yo creo que con mi esposo lo hemos entendido porque desde Madrid siempre hemos dicho madurar para crecer y dar fruto. Y allá en la iglesia de Madrid colocábamos en las carteleras. Y si ustedes nos escuchan hablar, hay que tener raíz para dar fruto. Ese de junto a los pedregales, a las piedras, crece rápido, ¿cierto? Recibió la palabra, pero duró poco. ¿De eso tenemos en las iglesias? Así, montones. Reciben la palabra y uno, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a los 4 meses no tenía raíz. Entonces vamos a ver que hay un ejemplo de esos hermanos de junto al del terreno pedregoso, que es el hermano cristiano cómodo, de vida fácil, que no le cuesta la vida cristiana nada, que le gusta escuchar cierto tipo de prédicas porque es lo que le alegra el corazón. Vamos a ir al Lucas, al Evangelio de Lucas, al capítulo 9. Versículo 57 y 58. Es ese hermanito cómodo, que le gusta la vida cristiana, viene los domingos con la Biblia bajo el brazo como un desodorante, recibe, pero no da nada. Como yo digo, el ministerio de la silla es el que más le gusta, echando cadera espiritual, ahí sentadito. ¿Qué dice la palabra en Lucas capítulo 9, versículos 57 y 58? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Y él le dijo, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Les cuesta.
Quieren facilito todo. ¿Qué hermano nos va a ayudar aquí el sábado? Vamos a arreglar la iglesia. Las hermanas que les nace en el corazón. Yo amo a estas hermanas. Yo, pastora. Y el hermanito dice, yo le ayudo allí con la reja, con la no sé qué. Y otro, conmigo no es. Es que es muy fácil venir, estar aquí y no comprometerse. Vamos a ir a Mateo 16, versículo 24. Perdóneme si soy así de escueta, perdóneme, pero yo quiero que nos quede claro esa parábola del sembrador. Mateo capítulo 16, versículo 24. Amén. Dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo no sé si cuando usted empezó en los caminos del Señor, yo empecé de 20, 21 años, y yo me iba para Medellín y me tocaba leer la Biblia a escondidas, allá debajo de la cama, porque me decía, ¿qué es lo que está pasando con usted, Liz? ¿A dónde es que usted está yendo? Le están lavando el cerebro. No, mija, ¿usted qué es lo que le está pasando? Y entonces uno le tocaba como en la secreta, porque ni su mamá, ni su papá, ni sus tíos, ni sus hermanos, y entonces uno estaba ahí y le costaba un trabajo a uno leer la palabra. ¿Qué más? Asistir. Gracias a Dios que yo conocí del Señor y estaba en la universidad donde yo estudiaba. Entonces asistir a las reuniones era fácil. Pero cuando eran un día diferente, los domingos, qué problema. Dice el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida, dice el 25, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es difícil. Hay persecución. Y a veces la persecución empieza en tu casa. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pero como estamos viendo guerra espiritual, estamos entendiendo que no son ellos, es el enemigo que los utiliza. Y que tenemos que tener sabiduría de lo alto. Eso es lo que estamos aprendiendo el martes. Que tenemos que ser sabios. Pero que hay persecución por seguir al Señor Jesucristo. La hay. No es fácil. Y si no es en la casa, son los compañeros del trabajo. Ay, ya empezó. Hubo un compañero que me dijo, ay, doctora, no, qué pereza, no me ponga más esos mensajes. No. Y yo, me dio durísimo porque el poner el mensaje y decir, quiero orar por tu vida, 2 o 3 veces hay que me han dicho, no. Pero la mayoría dice, ok, listo, yo dejo que tú ores por mí, y con el tiempo te buscan, quieren conocer más del Señor. Y yo quedé plof, triste. ¿Qué pasó aquí, por Dios? No le puedo compartir la palabra, no puedo poner el mensajito. Entonces me dijeron, no te estreses, él es gay y no quiere recibir. Y yo, ok, no sabía, pero bueno, se hizo el esfuerzo, se le compartió y entendí esto que dice aquí. Él es
de los junto al camino. Rechazan, no quieren recibir. Saben que es la salvación y prefieren irse para el infierno antes que recibir. Entonces, junto al terreno pedregoso vemos hermanos de vida cristiana fácil. Venir el domingo y salir corriendo, no comprometerse. Pero también hay otro ejemplo de esos de junto, en Pedregales. Vamos a ir a Ezequiel, le voy a pedir el favor al pastor. Vamos a ir a Ezequiel 33. Ezequiel 33. Y vamos a ver este tipo de personas, Ezequiel 33, 30 al 33. Este otro ejemplo del terreno pedregoso son aquellos que oyen la palabra, pero no la ponen por obra, no la hacen, la oyen. Ezequiel, capítulo 33, verso 30. ¿Estamos allí? ¿Escucho un amén? Amén. Ezequiel capítulo 33, verso 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como el pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Amén. Ay, Amén. hasta el 33. Oirán tus palabras, ¿pero qué? Pero no las pondrán por obra. Sucedió antes de que naciera el Señor Jesucristo. ¿Cuánto se escribió Ezequiel antes? 600, 500 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Y ya hay personas que escuchan, que leen la palabra, pero no la ponen en práctica. No la ponen en práctica. Entonces, este también es un ejemplo de personas junto en pedregales, en piedras, que no tienen raíz, que crecen rápido, pero ¿qué? Se secan. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Santiago 1, dice el título que hay allí: hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mira, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será
bienaventurado en lo que hace. ¿Qué dice Santiago? No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, se engañarán a sí mismos. Entonces aquí tenemos estos dos ejemplos del terreno pedregoso. Los de junto al camino, que ya vimos que son aquellos ciegos espirituales de corazón duro. Los religiosos que prefieren morir en la religión de su papá y de su mamá y rechazan la salvación. Los burladores y los impenitentes. Aquellos que prefieren seguir en su pecado e irse al infierno antes que recibir la salvación. Y vimos el terreno en pedregales. Sí crecen rápido, pero no tienen raíz. Entonces están los cristianos de vida fácil, sin compromiso, solo quieren estar ahí, no se quieren comprometer con nada ni nadie, no quieren sufrir persecución. Decía mi pastor Oscar, yo no conozco un hermano creyente fiel que no haya tenido persecución. Preocúpese, decía él, si usted no ha tenido algún rechazo, no ha tenido alguna persecución en su trabajo, en su casa, preocúpese, decía él. Pero luego decía, pero no se preocupe, usted escogió la mejor parte. Entonces, aquí también está, en este segundo grupo de en los pedregales, el cómodo, el cristiano de vida fácil, y el oidor de la palabra, que no la pone en práctica. Pero tú y yo somos buen terreno. Aquel que hemos recibido la palabra. Aquel que pone por obra la palabra. Así nos cueste. Así nos toque dejar cosas que nos agradaban para seguir al Señor. Así perdamos amistades. Yo me acuerdo que mi esposo me ha contado de 2 amigos, no le quedan. ¿Ustedes lo han escuchado testimonios? ¿Usted se volvió cristiano? ¿Tan mal estaba? No se vuelva a juntar conmigo. Lo dejaron de llamar, lo dejaron de buscar. Mejor. Mi familia, no vuelva a ese lugar que le están lavando el cerebro. Pues sí, me han lavado el cerebro porque tenía la mente cochina y esos pensamientos sucios. Yo les he contado, me levanté con paisas y, ay Dios. Vamos a dejar el terreno espinoso y el buen terreno para el domingo que me corresponde, sería el 30 de agosto. Estamos aprendiendo de las parábolas del Señor. Póngase sobre sus pies. Yo creo que nos queda claro que no queremos ser de esos terrenos de junto al camino, ni de esos terrenos pedregosos. Queremos ser un buen terreno. Y yo sé que muchos de los que están aquí lo son. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Señor, te doy toda la gloria y la honra. Señor Jesucristo, tú nos has hablado en esta mañana. Nos has traído ejemplos fáciles de entender. Nos enseñas que tú eres el sembrador y que lo que tú quieres sembrar en nuestras vidas es la semilla, la palabra. Señor, ayúdanos a entender, a escuchar tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a tener raíz para poder crecer y dar fruto, y fruto que permanezca. Señor, yo te doy gracias, Padre bueno, por todo lo que estás haciendo, pero también por
todo lo que harás. Señor, ayúdanos, Señor. Saca de nuestras vidas, Padre Celestial, lo que no te agrade, Señor. Ayúdanos, Señor, y llévanos, como dice la palabra, de gloria en gloria. Queremos ir de lo mejor a lo excelente. Queremos crecer, tener una raíz fuerte, crecer y dar frutos, Señor. Queremos poner por obra tu palabra, ponerla en práctica. Señor, yo sé que nos cuesta, Padre Santo, pero sabemos que tenemos al Paracleto, al Espíritu Santo, a nuestro guía y compañero permanente, a nuestro ayudador. Señor, sabemos que tú nos estás guiando. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, a ver que lo que nos estén enseñando y predicando sea conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender cada día más. Quita vendas, destapa oídos y transforma corazones de piedra en corazones de carne. Señor, te necesitamos de tu Santo Espíritu con nosotros y en nosotros, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.